Todos tenemos un pasado. Todos. El pasado no perdona. Exacto. Esta sección se llama El pasado no perdona con Mauricio Beltrán. Y es que Mauricio se puso a buscar y rebrujar en el pasado de don Olmedo. ¡Oh, sorpresa! Desde hace varios años el señor Olmedo López está expectante, no se sabe muy bien si va a pasar algo o no, por cuenta de una denuncia en su contra por desvío de recursos. El pasado no perdona, Mauricio. No, señor, el pasado no perdona y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, enfrenta un proceso penal por el delito de administración desleal. Esto fue el 23 de septiembre de 2019 cuando se instauró la denuncia, que fue hecha por sus ex socios, quienes lo acusan de apropiarse fraudulentamente de dinero de una empresa que hoy en día está en reorganización. Carlos Mario Zapata y Cristian Yuri Vaca, ellos son los dos socios que junto a Olmedo López crearon o constituyeron la empresa comercializadora Practimás. Esto fue en el año 2006, en la que también aparecen como accionistas Leocadio de Jesús López, que es hermano de Olmedo López, Marta Isabel Atortúa, que es la esposa de Olmedo López, y Mateo López Ochoa, que es el hijo de Olmedo López. Pues obviamente, Juan Pablo, este núcleo familiar concentró la mayoría accionaria de esta empresa con un 70% aproximadamente, y pues le permitió a Olmedo tener cierto poder y también un control de manejo de esta empresa, pero las sospechas empezaron en el año 2015, cuando se estaban adelantando, se empezaron a adelantar pues algunas auditorías al interior de la empresa. Se hicieron unas auditorías y se pillaron que algo estaba pasando con la Algo plata. estaba pasando raro, algo estaba... ¿Dónde está mi plata? Y es que mire, dice la denuncia, abro comillas, el socio Olmedo de Jesús López Martínez presuntamente ha ejercido en calidad de administrador de derecho, de hecho, y como socio en la ya referida sociedad, a actos y negocios jurídicos en beneficio propio y o de terceros, con el abuso de su posición dominante como socio fundador y mayoritario de la sociedad. Ha dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad, contrayendo obligaciones financieras a cargo de esta, causando así perjuicios económicos a la misma empresa. ¿Por qué se dice eso? A él en el 2015 le entregaron 3 tarjetas de crédito para que hiciera gastos de la empresa. Una tarjeta de crédito por 20 millones de pesos y las otras 2 por 4 millones de pesos cada una. Y a partir de 2015 él empezó a hacer gastos, pero gastos personales, y nunca entregaba los extractos. Y el revisor fiscal, ¿qué hubo los extractos? Nunca los entregaba. Finalmente se determinó que entre 2015 y 2019, cuando ya puso en conocimiento de la Junta Directiva lo que estaba pasando, se había apropiado por lo menos de 198 millones de pesos. Por eso es que se habla de desvío de recursos. Por eso se habla de recursos. Entonces dice, ha ejercido una presunta apropiación indebida de los recursos económicos de la empresa, sufragando gastos personales y familiares que no están comprendidos en el objeto misional de la empresa, pues el señor Olmedo no presenta los extractos bancarios de las referidas tarjetas ni justifica sus gastos y usos al respecto. Se lee en esta denuncia. Y adicionalmente, él solicitó... Pero no, espere, porque aquí hay una cosa que estoy mirando... en fechas. Usted me dice que esto fue 2015-2019. Sí. Estamos en el año 2024. 2024. ¿Y la denuncia cuándo la pusieron? En 2019, el primero O de sea, septiembre 5 años esperando que algo pase con esa Olmedo? decisión, con Olmedo López. Además, ya le explico lo del proceso penal, para cerrar de los recursos señor. que se había apropiado. Él solicitó un crédito bancario por 300 millones de pesos. Obviamente se los otorgaron y él dijo, estos 300 millones los necesito como un autopréstamo, y los justificó como si fuera su salario. Pero estos 300 millones de pesos en el 2018, solicitados a una entidad bancaria, fueron a parar a una campaña política del entonces candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República. Entonces, mal contados, dice el auditor que por lo menos se perdieron 800 millones de pesos. ¿Qué pasó con esta denuncia? Señor. Y todo esto está en la denuncia. Los 800 millones fueron sí. por los que denunciaron a don Olmedo. Okay. Pusieron la denuncia, como le digo, el 23 de septiembre del año 2019. Esto es un proceso abreviado. Entonces, aquí la investigación no arranca con una imputación de cargos ante un juez de garantías, medidas, no, nada de eso. Sino ya de una vez, como es abreviado, pasa a una acusación. Entonces, si no se concilia, pasa a acusación y posteriormente ya a etapa de juicio. O sea, es más breve este proceso. Nos acompaña Juan Pablo, el abogado, él se llama Daniel Palacio Giraldo, quien representa los intereses de los ex socios de Olmedo López. Bienvenido, abogado, sigue la W. Y
¿Qué ha pasado con esta investigación? Buenas tardes para todos, muchas gracias por permitirme en esta oportunidad hacer parte de la W Radio en el asunto el cual se tramita en contra del señor Olmedo López. Finalmente agradecerles por todas y cada una de aquellas denuncias que la W ha sacado avante y finalmente a la teleaudiencia que hoy nos acompaña. Vamos entonces en cuanto al proceso penal que cursa en contra del señor Olmedo de Jesús López Martínez, un proceso que actualmente se tramita en la Fiscalía 41 Seccional del municipio de La Estrella. Este proceso penal llama bastante la atención y, como bien decían ustedes, es un proceso en el cual ha tenido un tiempo suficiente para que la justicia finalmente adelante esa entrega de ese escrito de acusación en contra del señor López Martínez. A la fecha nos encontramos frente a una cantidad de elementos desbordados con los cuales se pretende probar la responsabilidad del señor López en cuanto a esa administración desleal. Es que mírese que el mismo auditor contable, bien lo decían ustedes, el 25 de abril del año 2021 nos dice, mire, vea, entre 2013 y 2019, el señor Olmedo ya se había apropiado de una suma, al parecer, de 800 millones. Pero vamos simplemente a ser concretos en un punto en particular. ¿Es cuál? Un préstamo el cual, por medio del representante legal, que para la fecha era el señor Fernando Alberto Granados, íntimo amigo ligado a ese vínculo de amistad que tenía con Olmedo, le dice, mira, préstame 300 millones, esos 300 millones finalmente van a la cuenta personal del señor López, pero lo que preocupa en parte es una cosa, es que los 300 millones se decía en aquella oportunidad que él los utilizó como préstamo personal, y ese préstamo personal es lo que nos llevaba, y finalmente en la página de Colombia Check nos decía quiénes fueron los contratistas del Estado que le prestaron dineros a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Ellos se dio en razón y nos decía allí que Olmedo de Jesús prestó 300 millones de pesos en agosto del 2016. En aquella misma oportunidad fue cuando se realizó ese préstamo. Incluso fue un crédito que los mismos socios de aquella comercializadora Practimas S.A. habían realizado. O sea, los socios de esa razón pagaron el crédito al señor Olmedo. Lo disfrazaron. Abogado, pero yo quiero que avancemos al presente. Porque pues le preguntaba a Mauricio, ¿esto hace cuánto se denunció? Nos vamos hasta el año 2019, ya estamos en 2024. ¿Él ha hecho el pago de la deuda o ha hecho algún tipo de acuerdo para ponerse al día con esta deuda con los denunciantes? Porque estuve buscando información sobre el caso ayer y en algún lado leí eso, que es que él le había dicho que esto ya estaba saldado y que incluso el caso era para archivarse. A mí sí me gustaría saber, conocer dónde se hizo el respectivo pago, a quién se lo hizo, porque de lo que a hoy tengo como apoderado del señor Carlos Mario Zapata Flores, quien es a hoy el único víctima, llamémoslo de esta manera, porque el señor Cristian Yuri en su primer momento decidió conciliar con Olmedo, que finalmente le terminó quedando mal. Le quedó mal porque suscribieron como tal una acta, pero Olmedo se encontraba insolvente en aquella oportunidad. Con el señor Carlos Mario nunca se ha realizado acercamientos a la fecha, y acercamiento que se realice, la pretensión en su momento fue de 500 millones de pesos, porque la defraudación fue más de 800 millones, como lo decía el auditor contable. Nosotros no hemos permitido, o más bien hemos estado abiertos a una conciliación, para el señor López en ningún momento se ha acercado ni al señor Carlos Mario, ni mucho menos a quien lo representa. El señor Olmedo López le mintió a sus socios y también abusó de la confianza para apropiarse, como dicen ustedes, de estos recursos. Es que él tenía el dominio, y lo que sorprende para esta oportunidad es el señor Olmedo, en compañía de su hermano Leocadio, en compañía también de su compañera permanente, esposa, hijo, todos tenían un porcentaje superior al 70%, donde tuvieron un dominio y allí se atornillaron con la finalidad de generar ese detrimento no solo a los socios, sino incluso a ellos mismos, que fueron los que se lucraron de todo este dinero y que a la fecha no ha sido devuelto. Incluso les voy a decir algo más.
En el año 2000, para el año 2018, el señor Olmedo se gastó alrededor de 90 millones de pesos solo en viajes Medellín-Bogotá, y eso fue cuando estábamos en contiendas electorales en la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Señor Daniel, después de esta denuncia que ustedes interponen, ¿alguno de los socios vuelve a hablar con el señor Olmedo o qué pasa allí con esa relación? Después de interpuesta la denuncia, lo que se llevó a cabo en primera instancia, porque hablamos de un delito que es susceptible de conciliación, lo que se da es una conciliación fallida, porque el señor Olmedo dice, yo no voy a responder por ese dinero. Evidentemente se le presentó la transferencia y consignación donde ese dinero fue directamente a las arcas y de su propio pecunio, y a la fecha no se ha tenido o no se ha sostenido conversación alguna, toda vez que él no ha tenido esa voluntad de preacuerdo y ni siquiera de reparar aquellos dineros frutos de una administración desleal, que fue lo que en su momento se dio. Y no tanto una administración, sino que daría una circunstancia de agravación, dado la cuantía que para aquella oportunidad se presentó. Abogado Daniel Palacio, quien representa los intereses de los ex socios de Olmedo López, gracias por estar en Sigue la W y pues contarnos cómo va ese proceso penal por el cual está siendo investigado en la Fiscalía General el señor Olmedo López. Muchas gracias a la W por permitirme hacer parte de esta denuncia que hoy cursa en contra del señor Olmedo López, denuncia de la cual no sería ni no estaríamos hablando frente a un tema de falacia, sino que es evidente el proceso penal, que se encuentra activo, que no ha pagado y que vamos a seguir en el decurso normal con la finalidad que en este primer semestre la Fiscalía pueda ya finalizar con los actos para poder llevar a cabo ese traslado escrito a acusación, y este se puede enfrentar ante un juez de conocimiento en el municipio de Itagüí. Muchas gracias a la W por atenderme. Ahora le está preguntando a través del chat del YouTube Live Mauricio Emi Vasco, ¿por qué hasta ahora esa denuncia? No, la denuncia de 2019. Sí. Es que de hecho, aquí voy con unos videos que ustedes los habían y es que en nuestra tradicional sección El pasado no perdona, con Andrea Díaz. Sí. Pues es que justamente esta denuncia se hizo incluso cuando Olmedo López fue una de las personas que fue nombrada por el gobierno Petro, apenas llegó a Casa de Nariño para hacer el empalme, y vamos a darle crédito a El Itagüiseño, el medio de comunicación que ha estado muy pendiente de todas las noticias en el departamento de Antioquia, en Itagüí, donde es amo y señor político Carlos Andrés Trujillo. Y allí pues se hizo esta denuncia que corrobora hoy en día Mauricio con el directamente afectado, que fue un miembro del Polo Democrático en Medellín y que fue su socio, y que esto le dijo al Itagüiseño. Él, siendo accionista de una compañía, hizo una mala destinación de los recursos de la empresa, llevándolo a una desviación a otras actividades no propias de la empresa. Empezamos a ver un déficit en las finanzas cuando entramos a ver en el año 2019. Este personaje era candidato al Senado de la República por la lista de los decentes, y encontramos que él motivó un préstamo para tecnificar la empresa. Esos fueron los argumentos que se le dieron a la entidad financiera, y una vez salió el desembolso para esa destinación específica, inmediatamente al otro día tenía los recursos en su cuenta bancaria. El pasado no perdona, ¿no? El pasado no perdona. Entonces, aquí el señor, integrante del Polo Democrático en Medellín, socio de Olmedo López, dice que efectivamente él cogió este dinero, después lo invirtió en campañas políticas, incluida supuestamente la de Gustavo Petro, y pues dice que es una incongruencia, que él cree en el proyecto político de Gustavo Petro, en ese momento recién nombrado, pero que no estaba de acuerdo con que Olmedo López tuviera un papel protagónico en su gobierno. Decimos a él que se haga un costado, y lo que hace es decir que por ser parte controlante, tener el 70% de las acciones de la compañía, toma la decisión de excluirnos a las minorías, viola todos los estatutos, viola la junta directiva, y posteriormente constituye una nueva razón social que se llama Ecovid, y irresponsablemente involucra a su familia. Congruencia total. Petro le ha demostrado al país su voluntad de liderar este proyecto con transparencia. Recoge todas las bases, todos los sentimientos con una sola bandera, y es eliminar la corrupción. Y personajes de estos
no caben en este bonito proyecto para el país. Bueno, esto es el señor, el acreedor. Sí. Pero el pasado no perdona. Parte 3, con Juan Pablo Sí, Calvas. siguiente, con Andrea Díaz, parte 3. En donde ya lo que encontró Andrea, y teníamos ganas de ver esto, es un momento en donde queda así como corazoncito, pero Sí. entre el señor Olmedo Sí. y el señor Trujillo, senador de la República, que es, o bueno, hasta ayer fue su gran auspiciador en el gobierno nacional, ¿no? Sí, claro, y yo creo que vale la pena, la próxima semana podríamos incluso hacerlo todo ese pasado, o el historial político, más bien el recorrido político de Olmedo López, porque hay quienes nos dicen, no, es que el señor siempre ha sido del polo, de la lista decente, sí, eso es cierto, pero es innegable que ha tenido esa conexión muy fuerte que hoy se ratifica con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, que tiene tanta presencia en los proyectos de la gestión de riesgo a través de sus fichas políticas, sobre todo en La Guajira. Pues recordemos este video de la rendición de cuentas de 2015, cuando Carlos Andrés Trujillo era alcalde de Itagüí y era el jefe de Olmedo López, quien era su secretario de Ambiente. Aquí lo dice él mismo. Y hemos tomado la determinación de... No, ese no es Olmedo. No, ¿Cómo, ese no es cómo has Olmedo. cambiado, Olmedo? No, esto es del segmento que viene De más full adelante Olmedo Trujillo. sobre la situación de San Andrés. No, vio Olmedo, pero además Ah, era ¿verdad? otro. Sí, Pero ahí. ¿cómo ha cambiado? Pongámoslo. Porque el perfil. pasado no perdona, ni el paso del tiempo. pasado no A ver, perdona. veamos. Olmedo Trujillo hablando. Olmedo Trujillo. Olmedo López hablando de su jefe, Carlos Pero, Trujillo. Olmedo Trujillo. Adelante, sin el Olmedo. respaldo y sin el apoyo de las comunidades, difícilmente. Y yo recuerdo muy bien siempre la expresión de nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo González. Itagüí ya cambió. Y para que este cambio se consolide y avance, necesitamos de las comunidades. Sin las comunidades no es posible. Se puede tener toda la voluntad política para hacerlo, pero las comunidades deben de entender que ese llamado que hace nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo, de manera permanente, sí, es necesario. Y es necesario el creer y el volver a creer en la administración municipal. El entender que estos recursos, sí, que nosotros pagamos en impuestos, deben de retornar a las comunidades con obras, pero que esas obras rinden en el tiempo y permanecen en el tiempo si las comunidades las cuidan. ¿Cómo has calmado, Olmedo? O bueno, Obras. tu corazón dice unas cosas. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Sí, Olmedo tiene el pelo corto. Carlos Andrés Trujillo era su jefe, pero aquí él resalta que las obras deben perdurar en el tiempo porque son recursos públicos. Pero en esta ocasión de los carrotanques, pues... Andrea, qué buen trabajo de archivo. Sí. Muy bueno. Sí. Y no se les olvide, bueno, hace falta ver cómo nivela ahora el gobierno el tema Carlos Andrés Trujillo, porque con la salida de Olmedo, el señor Trujillo debe estar un poquito preocupado de, bueno, ¿y mis garantías qué? Sí, Porque él seguramente. tiene el switch del Partido Conservador en el Congreso, ¿no? Sí, claro, él sigue siendo muy importante para el gobierno Petro, pero pues también con estos cuestionamientos de personas cercanas a él y lo que los dice el representante Forero de que el Partido Conservador estaría ahí detrás de los otros carrotanques, pues uno dice, bueno. Me encanta esta misión que es complicada, ¿Cuál? pero que es una... que el problema es que el tema de de los bienes y las declaraciones que hacen a veces los políticos tienden a ser falaces, ¿no? Pero nos escribe aquí uno de nuestros seguidores: ¿cuándo van a hacer ustedes la tarea de analizar la evolución financiera de personajes como el que están hablando? Porque es que sí, es sorprendente cómo hay gente que llega a la política de una sencillez, con, sí, de repente una casa, un carro, y salen pues con un dinero que ni sumando todos los salarios que puedan hacerse durante su carrera política, lograrían obtener. Y la pregunta es, ¿de dónde? ¿cómo lo logran? ¿Será que lo logran con amor?